dicho, Sósimo, en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el Estado dejó de ser el represor como sí lo era en su momento, o sí lo eran en su momento los gobiernos del PRIAN, del PRI o del PAN. En este comunicado que me compartiste y que he leído en su totalidad para la audiencia de Sin Censura, el EPR dice que hay o habría 110,000 desapariciones forzadas. Todas estas, ¿sabes? Te lo pregunto porque tú te has dedicado precisamente a investigar desapariciones forzadas y los movimientos de grupos guerrilleros. ¿Sabes si estas miles de desapariciones forzadas son del 2018 para atrás? Porque, digo, tratando de serle justo a la historia, pues si acaso han sido muy pocas las desapariciones y no recuerdo una desaparición forzada que se le pueda señalar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿O estoy equivocado, Sosimo? Pues mira, Vicente, lo que pasa es de que pues tampoco se ponen de acuerdo, digamos, las propias investigaciones que hay y las propias organizaciones sobre el número de desapariciones forzadas en México. Hay quienes, ya sabes, hablan del ámbito gubernamental, de muy pocas desapariciones forzadas en la guerra sucia, de alrededor de, bueno, y decir pocas también en realidad es una cifra pues escandalosa, porque cualquier desaparición forzada, así sea una, no tiene razón, no tendría razón de ser. Hay quienes hablan desde apenas unos cientos o incluso 3,000 y bueno, pues hay quienes señalan que son alrededor de 300,000. En realidad tendríamos que recordar, Vicente, que la desaparición forzada fue un modus operandi generalizado prácticamente cuando se trataba de movimientos sociales y de movimientos armados, esto durante pues, la década de 1970, la década de 1980, y que por supuesto siguió en 1990, por supuesto que hay la guerra sucia continuó hasta con el ZLN, por supuesto que continuó precisamente con la irrupción del EPR, pero siempre también se dijo que eso era un asunto del pasado, que estas desapariciones ocurrieron en 70s y 80s y que le paráramos de contar, si acaso hasta los 90s. El asunto de estas desapariciones es que estamos hablando de 2007, estamos hablando del sexenio decíamos, de Felipe Calderón, cuando supuestamente ya había ocurrido una transición democrática con Vicente Fox, algo, por supuesto no hubo tal transición democrática, pero así se anunció, y pues sí, estamos hablando de Felipe Calderón, un personaje totalmente militarista, de muy pocas luces, en realidad un personaje, podríamos decir, muy dado a la violencia, muy dado y poco dado al análisis. Precisamente tendríamos que recordar, Vicente, que la supuesta guerra contra el narcotráfico, nunca fue contra el narcotráfico. De hecho, en Contralínea, pues lo documentamos durante todo ese sexenio de que no estaba ocurriendo una lucha contra el narcotráfico, que hubiera muchos muertos, que hubiera muchos enfrentamientos entre criminales y también de fuerzas del orden contra criminales, eso no quería decir que en realidad se estuviera combatiendo el narcotráfico. Fue en realidad una pantalla de Felipe Calderón para, sí, él militarizar el país y justificar la ola de represión que vendría, porque estamos hablando, Vicente, de dos integrantes de un movimiento armado que desapareció, que fueron desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón, pero fueron cientos los integrantes de movimientos sociales, ambientalistas, líderes indígenas, que fueron desaparecidos o fueron asesinados. Y todo iba revuelto dentro de la propia supuesta guerra contra el narcotráfico. Todos los asesinatos cometidos contra líderes sociales, líderes indígenas, luchadores sociales, y no solamente del ámbito indígena, campesino, revolucionario, popular, también incluso de quienes estaban luchando en movimientos que podrían ser o que derivarían en la 4T. Es decir, o sea, contra todo el movimiento social y político de entonces, pues se desató una gran cacería y todo se justificaba, es que hay lucha contra el narcotráfico. Y si apareció un luchador indígena muerto o está desaparecido, pues a lo mejor fue el narcotráfico. Es decir, fue tal el nivel de violencia que se generó en contra de la sociedad
mexicana, que el narcotráfico, la supuesta guerra contra el narcotráfico solamente fue una pantalla. Entonces, tendríamos que leer también esta desaparición de estos integrantes del EPR, pues en ese sentido, en uno de los sexenios más violentos de los cuales pudiéramos tener memoria los mexicanos, probablemente la mayor violencia previa a la de Felipe Calderón, pues era la de la Revolución Mexicana. Después este tipo de masacres, de desapariciones, de crímenes de lesa humanidad, pues ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón, podemos decir de manera generalizada, y todo se ocultaba mediante una supuesta guerra contra el narcotráfico. Entonces tenemos estos dos integrantes, es muy interesante, digamos, el caso de ellos dos por ser de un movimiento armado, que está acreditada la participación de las Fuerzas Armadas en este hecho, que no cometieron ningún delito y que fueron desaparecidos por su pertenencia al EPR, nunca fueron juzgados, nunca fueron presentados ante las autoridades en caso de que hubieran cometido algún delito. Simple y sencillamente el Estado mexicano dijo, vamos a desaparecerlos porque son integrantes de un movimiento subversivo. Pues qué grave. Pero decíamos, son estos dos casos. ¿Cuántos casos más hay? Y por eso es la importancia, la relevancia de ¿cuántos casos más hay de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado por su militancia en un movimiento pacífico que defendía los derechos indígenas, los derechos de los trabajadores, los derechos ambientales, los derechos políticos? Es decir, por eso es importante esta sentencia, porque se está acreditando la participación del Estado mexicano en este tipo de hechos y podría ser el camino para que otros casos pues sigan los mismos, la misma estrategia de carácter jurídica y sus casos entonces pues tengan precisamente este avance en el que incluso se crea una comisión de búsqueda. Hay una comisión de búsqueda ordenada ya por el actual Estado mexicano para saber qué fue lo que ocurrió con estos integrantes del EPR.